Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimada audiencia de Alternativas. Es un gusto saludarles hoy, 12 de julio de 2024, un programa más correspondiéndole a la Comisión de Filosofía, Artes y Letras, mejor dicho, FAL, y para ello vamos a estar reflexionando una obra que tal vez no han conocido o que ya conocen, pero que hoy vamos a disfrutar desde la reflexión de nuestro panel invitado, la cual se titula La Primavera Centroamericana. Para ello, les invitamos a que nos acompañen a través de diferentes redes sociales por donde nos pueden sintonizar, también el en vivo en Facebook Live, donde nos pueden hacer llegar sus saludos, sus consultas, sus inquietudes o sus reportes de sintonía. Les reiteramos en esta ocasión, como todas las otras veces, su compañera Alejandra Moya, también el compañero Luis Ángel Salazar Oces, más conocido como Panga, de parte del equipo de Alternativas. Es importante, como les señalaba, que tomemos en cuenta los diferentes medios por donde nos pueden sintonizar. Entonces, en retransmisión los sábados a las 22 horas por Radio Actual, la 107.1 FM, también por Radio Guanacaste, la 106.1 FM. Nos pueden sintonizar también a través de Radio Soberanía, Radio Revolución de Coneicop, así como en el programa a través del canal de lo que sería YouTube, donde nos encuentran como Alternativas Grecia. En Spotify y en Facebook sí nos encuentran únicamente como Alternativas. Bueno, dicho eso, y celebrando la temática que tendremos hoy, con el poder que da la escritura, le doy el pase a Panga para que les dé su saludo y también reflexión de la semana. Adelante, Panga, los micrófonos de Alternativas son todos tuyos. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, muy amable. ¿Me escucho? Sí, ¿me escuchan bien? Ay, qué dicha. Yo no me escucho bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alejandra, muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a quienes, como bien decía Alejandra, en la tarde, en la mañana, en la noche, en el momento que se dispongan, pues nos brindan su atención. Muchísimas gracias. En especial a la gente que todos los viernes de verdad está con nosotros desde hace muchos años. Y muchas gracias también a la audiencia de Radio Actual 107.1, ¿verdad? Los sábados a partir de las 22, como ya señalaba Alejandra, o después del fútbol, ¿verdad? Porque si hay fútbol, entonces vienen los comentarios ahí en la radioemisora y nos sacan al aire como a las 12 de la noche. Pero son muy fieles, siempre nos ponen al aire. Muchas gracias también a todas las amistades que tenemos. Esto que voy a decir suena quizá un poquito pedante, pero es verdad, por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Hemos hecho programas por todo lado, en Australia hicimos 2 programas, en América del Sur por todos lados, salvo las Guayanas, ¿verdad? Por ahí no, pero en América Central también varios programas, en el norte también, en Europa hemos hecho contactos, en Suecia, nuestra querida compañera allá ¿cómo se llama? En Suiza, ¿verdad? Heidi, por cierto, se llama, ¿verdad? Pero no es la del abuelo ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, Heidi por allá, y después en Cuba tenemos también mucha audiencia por dicha. Gracias a todas y todos por brindarnos ese aliento que nos hace estar acá con ustedes todos los viernes. Eh, Vale también enfatizar que este programa no tiene dueño, definitivamente el dueño es la audiencia. Somos un programa totalmente independiente, sin fines de lucro, ni banderías politiqueras. Cada quien tiene su bandera política personal, pero a nivel del programa pues no hay banderías políticas marcadas. Y además, y esto es muy importante destacarlo, eh, nuestro lema, ¿verdad? De fondo es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y esto nos define como librepensadores, ¿verdad? Y es muy sabroso hablar de libre pensamiento ahora que el pensamiento está tan encadenado por todo lado, ¿verdad? Ahora que pues, por el mundo, ¿verdad? Hay tanta represión al respecto, ¿verdad? Acá nos damos el lujo de decir todo lo que se nos pegue la gana, ¿verdad?
Y si nos sacan de la emisora, pues nos vamos para otro. Ahí hacemos una emisora, un día sí vamos a hacer una emisora fantasma. No, estoy exagerando. Pero bueno, no hay problema en ese sentido. Por eso nos ha aguantado muy bien todas las emisoras, ¿verdad? Y entonces eso nos alienta a seguir adelante. Y con este afán de pensar libremente, hoy tenemos la oportunidad de pensar libremente sobre la temática que el libro de nuestro querido compañero escritor, ¿verdad? Noel, como dice él, pero que va, yo creo que tiene mucho oficio. Y su prologuista, ¿verdad? Juan Félix, nos tienen preparados. Eh, pero me gustaría especular un poquito sobre el contenido de la obra, pero sin especular demasiado, porque honestamente no lo conozco. Eh, Así es que no me voy a poner a batear, pero el título es muy sugerente, ¿verdad? Esa primavera centroamericana. Ojalá que no sean como las primaveras allá en Europa y las primaveras en Egipto, ¿verdad? Y la primavera en Ucrania, que ya sabemos en qué paró toda esa cosa. Pero bueno, sería bueno pues que ellos nos contaran detalladamente. Y aquí la dinámica es muy bonita porque los dos sí estoy seguro que son conversadores 100%, ¿verdad? A Juan Félix, que lo conozco mucho más, por lo menos hemos estado juntos mucho tiempo, en el buen sentido del término, ¿verdad? Eh, el compañero Juan Félix, como buen educador y buen promotor de desarrollo comunal y todo lo demás, habla hasta por los cuatro, hasta por el hueso de la nuque, como decía mi abuela. Y el otro compañero también, ¿verdad? Es sindicalista y luchador social, etcétera, etcétera, ¿verdad? También sé que es bueno para la mala, ¿verdad? Así es que libremente, a partir de ese momento, es algo que Alejandra tenga alguna otra cosa que agregar, les damos hasta 100 minutos para que nos cuenten de qué viene la obra, en qué situación histórico y geográfica está ambientada, qué motivó al autor a escribirla, Juan Félix, cómo se atrevió. Yo nunca he podido ser, ¿cómo se llama?, comentador de ninguna obra, ¿verdad? Recuerdo que alguna gente muy amablemente me decía, mira, dame un consejo sobre esta obra. Y yo decía, no, mira, si digo que es un desastre, y resulta que te dan el Nobel, qué pelada me he hecho, definitivamente, ¿no? Y si digo que es un Nobel y no te dan nada, pues qué pelada, ¿no? Entonces mejor que sean otros los que decidan, ¿verdad? Es que Juan Félix, te felicito por ese ánimo que tenés de hacer esto. Así es que adelante, salvo, repito, que Alejandra tenga algo que contar. Muchísimas gracias, Alejandra, por todo lo que hace. Ella es, por cierto, que es trabajadora social, ya se graduó, ¿verdad?, en el trabajo social, y creo que está sacando un posgrado, ¿no? Y además está terminando artes gráficas. Así es que es fajada por todo lado, ¿no? Y además conoce muy bien de la realidad social en que nos desenvolvemos. Así es que Ale o los compañeros. Continúo para recordarles, antes de darles el pase a los compañeros para que se autopresenten, recordarles a nuestra audiencia que el programa Alternativa se preocupa por cumplir los tres principios de la buena comunicación, los cuales son formar, informar y entretener. Y como decía Panga, es un proceso, la escritura es un poder muy grande. Muchas veces las personas intentamos aproximarnos a escribir y tenemos eso que tal vez ya don Francisco nos vaya a contar si él lo ha vivido o no, ese temor a la primera página en blanco. Entonces, aquí ustedes no lo están viendo, pero él está sonriendo, ya casi lo conocen. Entonces, sí, tenemos muchas expectativas para que nos cuente cómo es dar ese paso, ¿verdad? Para lograr comunicar a través de la escritura el impacto que tiene, el alcance que tiene, lo que fue el insumo para usted poderlo hacer. También para don Juan, cómo es para él tomar esa oportunidad y hacer esa referencia, que como señalaba Panga, no es sencillo. Entonces, sin más motivo, voy a poner el jingle posterior a sus autopresentaciones para que la audiencia lo sepa, pero ahora sí, vamos a conocerlos a ustedes en persona. Tiene la palabra primero don Juan. Don Juan Montero, cuéntanos quién eres. Muchas gracias por invitarme a este programa de alternativas. Efectivamente, conozco a Panga
Trabajamos en Dinadeco varios años juntos. Mi nombre es Juan Félix Montero. Tengo 73 años y la otra semana cumplo 74, el 16 de julio. Por si quieren mandarme los regalos ahí con Alejandra, me lo pueden dejar. Eh, yo vivo en Alajuela, pero soy originario de Santa Cruz de Turrialba, el pueblo del poeta nacional Jorge de Bravo. Éramos vecinos. Y bueno, me presento como sindicalista porque cuando tenía 19 años estaba yo firmando el acta constitutiva del primer sindicato de educadores de Costa Rica, que es el Sindicato de Educadores Costarricenses, el SEC, que precisamente la otra semana, el 17 de julio, cumple 55 años de que lo fundamos. Así es que estoy a sus órdenes y espero que esta participación que voy a tener aquí les guste bastante. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias a usted y claro que sí va a ser. Ahora conoceremos al compañero Francisco. Tiene la palabra, adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra, Luis Ángel, compañero Juan Félix. Buenas noches para todos. Sí, un tanto nervioso de abrir página en, en esta área. Recuerdo algunas veces en que en algunas luchas aquí en Limón nos íbamos a la radio y yo creía que tenía una voz bonita porque me escuchaba muy bien en la catedral al empezar la misa. Y sin embargo, cuando me ponían el micrófono de la radio, pues perdía hasta el tono de voz. Me ponía como ronco y ya no sabía dónde estaba. Agricultor de nacimiento. Mis padres eran primero bananeros. Recuerdo a papá corriendo en los tiempos de huelga, el gran sindicato de trabajadores de Golfito, la UTG. Cuando hacían huelga la compañía y en aquel entonces la policía fiscal persiguiéndolos, escuchando a papá y escuchando a algunos dirigentes, se me metieron las ideas en la cabeza de un mundo mejor. De ahí por una úlcera gástrica, papá fue despedido y compró una finquita donde yo llegué como a los 5 años y ahí me hice agricultor. Un agricultor casi que joven porque a los 24 años eh, ya estaba abandonando las tierras, fruto del volvamos a la tierra de los años 80, que de verdad casi nos vuelven a la tierra. Y tiempos en los que ahorita me doy cuenta que divago, porque cuando conocía a Juan Félix, que casi en ese entonces hubiera conocido también a Luis Ángel, porque ambos estaban en Dinadeco y pasé por Dinadeco, y las herramientas que adquirí en ese entonces y que me trajeron a Limón, sirvieron para ahondar aún más esos ideales y sentimientos por la causa social, por el más necesitado y por los que no tienen voz. Al paso del tiempo, el mundo en el que nos desenvolvemos ha traído momentos, circunstancias en el que hoy te crees ya organizado, dependes de un patrón y mañana te das cuenta de que tu vida no estaba hecha, no estaba formada, y que vienen nuevos cambios. Y esos cambios fueron forjando a alguien que por allá en aquel entonces de agricultor andaba con la idea de decirle algo al mundo o de escribir por lo menos para los cercanos, ¿no? Hoy me doy cuenta que ni tan cercanos, porque a través de esta transmisión y a través de lo que estoy diciendo y a través de esta red,
mis letras pareciera que pueden ir aún más lejos. Empezaba el año 80 cuando tenía la intención de escribir. Y cuando regresaba del trabajo de la finca y dejaba por ahí el machete y las botas, tenía ese hormigueo por querer escribir. Un amigo me consiguió una maquinita pequeña o limpia y con ella empecé a ir metiendo paginitas y empecé a escribir. Se lo comenté a unos amigos que me dijeron, mira, dado tu preparación académica, ¿no crees que deberías buscar apoyo, alguien que te oriente, que te diga que lo que estás haciendo va bien? Y preguntando en el Ministerio de Cultura, me indicaron que había un barcito por ahí entre Avenida Central y Segunda, por la calle 9 o por la calle 11, donde se reunían los escritores, los poetas, y que quizás ahí alguien pudiera prestarse para ayudarme. Ahí conocí a Marco Retana, eh, escribió unos cuentos, después supe que era corrector de la editorial Costa Rica, pero cuando le pregunté al muchacho del bar, eh, me, me, me dice, bueno, te voy a llamar a alguien que yo creo que te puede ayudar. Y ese fue Marco Retana. Me escuchó muy atento, más cuando le dije que no había llegado a la universidad, que apenas había hecho los primeros años de colegio, pero que quería, y vi que puso mucho mayor atención. Y tráeme lo que estás haciendo. Y de veras como a los 15 días que volví a San José, le llevé lo que tenía, se lo llevó. Después ya, en aquel entonces del teléfono, solo había un teléfono en el pueblo donde había que ir a ver si nos habían dejado recado y de ahí volver a llamar. Y así hicimos el contacto y me fue llamando, mira, corregí esto, arreglé aquí, hace esto allá, hasta que llegó un momento, casi año y medio después, en que me dice, mira, ya está lista, pero puedes presentarla a la editorial. ¡Qué susto! Ahora sí, armar ya los 3 ejemplares que había que presentarle a la editorial y ver qué hacer. Bueno, lo llevé, lo presenté y me dijeron, bueno, tenemos 4 meses para responder. Y fueron los más terribles 4 meses esperando decir qué me van a decir y soñando de que me dijeron que sí. ¿No? Y cuando un día llego a donde está el teléfono público y me dicen, hay una llamada para usted, un señor Marco Retana. Dice que el que ya me llamó. Me dice, mira, ya está la respuesta, pasa a recogerla. De igual. Ni planeado tenía viajar a San José y vámonos para San José a ver qué pasó. La editorial recoger, casi que ni salí de la editorial con tal de querer abrir la carta para verla. ¿No? Y creo que si me senté en la acera de la calle no fue tanto para leer, sino para entender, sino para recibir el golpe de que había sido rechazado. Los 3 comentarios fatales y con el paso del tiempo empecé a entender, casi que ni entendía lo que me estaban diciendo porque me sentía todo atolondrado. Yo quería saber que sí, que me la habían aceptado, pues, había trabajado casi 2 años en ella y casi diciéndome, este marco me embarcó, ¿eh? Me dijo que ya estaba hecho, que sí, que ya tenía una excelente obra. Y miren, los comentarios que hacen los 3 lectores son fatales. Y se quedó la novela ahí, y se quedó la novela ahí. Pero esa espina seguía ahí, siguió ahí, siguió ahí. Y hace unos 2 años para acá empecé a querer darle sentido. Las preocupaciones de tantos años
de participación política, de aquel trabajo comunitario, las luchas sociales en las que venía embarcado, el estar peleando mentalmente contra el televisor, escuchando esas noticias que uno de pronto a veces sabe que no son noticias. Y me dije, hay que volver a esto. Le conté a mi esposa que tenía ese bueno, me dice, pues, inténtelo, tome impulso. Esas palabras hicieron que lo que menos creía que la velocidad, la rapidez con que de pronto empecé a construir era como recordar todo lo que antes había, que hace 40 años había escrito, pero ahora con todo eso, lo que yo llamaría enriquecimiento, experiencia, todo lo que había recibido, algunas veces hasta emocionarme yo mismo de mis propias palabras que estaba poniendo en cuanto creía que la novela era hasta viva, que era algo vivo, ¿no? La muerte de alguien en la novela me dejó traumado como 3 días, porque lo viví, porque lo sentía, porque lo veía, ¿no? Veía a las gentes llegar, veía a la gente al amanecer, acompañando a la familia en luto, en duelo, la gente guanacasteca haciendo tortillas, todo eso lo que me salió, yo lo sentí vivo. Y por fin terminé la obra, se la di a mi sobrina para que la viera, y cuando digo que la viera, es porque ella es filóloga, quería que la revisara, que me dijera qué cosas no estaban bien, qué otras cosas había que corregir. Y cuando me llama y me dice, tío, ya terminé, y viera que había momentos en que yo no estaba trabajando la obra. Y, ¿qué pasó? Y dice, tío, es que habían tantas cosas escritas que me llevaban, que me ponían a ilusionar, me hundía en la novela, que de pronto decía, pues si yo tengo que ver esto, tengo que trabajarlo. Esa fue mi primer fan. De ahí lo sometí a una editorial que cuando me respondió con letras en negrita, su obra es apta para publicar, y yo ya parecía como que mi esposa era mi novia y que me había dicho que sí, ¿no? Porque ha sido la gran novedad en la vida de alguien que siempre se ha considerado uno más del pueblo, uno de los que quizás poco pueda aportar, y que me estaba abriendo una ventana y asomándome para decir si yo quiero aportar algo a las letras. Pensé en Juan Félix, perdón, para, para ver si me hacía un prólogo y cómo llamarlo y decirle. Al fin, una tarde-noche, cogí el teléfono, llamé a Juan Félix, le expliqué la situación, me dice, mira, ¿no crees que haya alguien mejor que yo que te pueda hacer? Juan Félix, estoy pensando en vos precisamente porque te conozco. Bueno, mándamela para ver qué hago, si la veo. A ver si ya te ayudo. Y la siguiente vez que hablamos, me dijo, no, está bien. Mira, siento que está bien hecha. Me gustó, siento que está bien hecha. ¡Wow! Francisco otra vez. ¡Qué bien! Y cuando por fin termina el prólogo, me dice, mira, si no te parece, si crees que otro te lo puede hacer mejor, pero eso fue lo que escribí. Sencillo y honesto, ¿no? Y ahí está íntegro en la novela tal y como lo escribió. Él mismo puede decirlo, no hay una sola letra cambiada. Es más, me encantó, porque en el sentido en que lo exploró y lo planteó, yo creo que me hacía falta todo ese aspecto, esa particularidad que yo no había planteado. Tal vez porque era parte de eso que se habría esperado, que se podría esperar que tuviera que venir en un prólogo.
¿Qué más puedo decir? Aquí estoy con mi obra. Quedé. Muchísimas gracias. Y de verdad que qué emotivo lo que nos comenta. Yo creo que en algún momento las personas no nos la creemos, dudamos mucho de nuestras capacidades. Entonces es súper inspirador escucharle de su experiencia y de la que también tiene el compañero Juan, ¿verdad? De cómo también esa autocrítica de seré yo el que le debería hacer el prólogo. Qué bueno que sí aceptó, qué bueno que no renunciaron a intentarlo. Creo que nuestra audiencia tiene un ejemplo en ustedes, indistintamente de lo que escribimos, si es poesía, si es una novela, si es un ensayo, o sea, el formato que sea, es más allá de solo comunicar, pasa por nuestra experiencia, nuestra identidad y también nuestra, digamos que, personalidad, ¿verdad? Entonces, muy importante que no solamente seamos capaces de hablar con la verbalidad, digámoslo así, sino también a través de la letra. Entonces, muchas veces pueden cuestionarse, no sé si nos están sintonizando niños, ¿para qué tengo que ir a aprender a escribir? ¿O para qué tengo que ir a la escuela? ¿O verdad? Todas esas cosas y vea el alcance que puede llegar a tener. Entonces, como este programa fomenta el pensamiento crítico, eh, excelente lo que usted nos acaba de compartir. Voy a compartir yo ahora el jingle del programa para que nuestra audiencia recuerde los medios por donde nos pueden sintonizar. Para ello voy a compartir pantalla un momentito, ¿verdad? Esperando que se pueda sintonizar el jingle y ya volvemos con nuestros panelistas. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Presentamos. Muy bien, eso correspondía al jingle. Entonces, sintonizado este anuncio del programa, procedemos a escuchar las palabras de don Juan. No sé si Panga, ¿todo en orden, Panga? ¿O solo está todo en orden? Ok. Entonces, don Juan, es su turno de palabra. Bienvenido nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, sí, efectivamente a mí me sucedió lo que mencionaba Panga, cuando le piden a uno algo y uno dice, pero ¿seré yo capaz? Y ahí sí, es primera vez que yo me sometí a esa prueba de hacerle un prólogo a una novela. Yo a Francisco lo conozco, van a ver ustedes cómo las vidas en el mundo se cruzan. Yo fui el primer maestro de escuela de la comunidad donde vivía Francisco, kilómetro 40 de Golfito. Y cuando llegamos ahí, la escuela era un galerón que precisamente había construido con ayuda de los vecinos el papá de Francisco, que ya él tenía esas inclinaciones por el trabajo comunal. Y entonces ahí estuve ese año dando las clases y precisamente le di clases a tres de los hermanos menores de Francisco, Donald, Elsie y, bueno, el otro muchacho. Y entonces, eso es un pasaje muy importante de, de por qué después encontramos en Dinadeco, aunque él estuvo 6 meses apenas, yo estuve 5 años hasta que me cortaron el rabo por sindicalista. Pero bueno, también ahí pasamos y eso que acaba de mencionar Panga fue una de las cosas que me pasaron por la cabeza, que ese concepto de primavera ha sido muy manoseado, voy a decir una palabra, muy manoseado, precisamente porque por el uso que le han dado esos que han andado por el mundo
haciendo primaveras. Primaveras que no son ni más ni menos que lo que se conoce como cambio de régimen. Cambio de régimen, es decir, instalar gobiernos afines a mí, porque el gobierno de ese país no me gusta, no me simpatiza. Esas son las famosas primaveras que hemos conocido. Y entonces había que comenzar por ahí aclarando qué es una primavera. Aquí ves, para los que pueden ver el video, este es el libro que escribió Francisco, es bastante, esto sí puede servir de libro de cabecera, porque lo puede poner de cabecera, ¿no? Son más de 400 páginas, ¿verdad? Que este muchacho eh, tuvo una buena producción. La primavera se identifica tradicionalmente con el renacimiento de la naturaleza, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso a los espacios migratorios, el regreso de las especies migratorias. Estas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Como pueden ver, es nada que ver con las famosas primaveras que han estado promoviendo por el mundo, que eran golpes de Estado contra gobiernos constituidos. Y entonces había que comenzar por aclarar de qué primavera nos está hablando Francisco. Yo quise retrotraer porque en realidad la política de los Estados Unidos, es decir, la columna vertebral de los diferentes gobiernos de ese país, se han basado en lo que se llama, eh, ellos hablan de el destino manifiesto de la doctrina Monroe, el mesianismo y la predestinación que ellos tienen por el mundo de ir eh, extendiendo por el resto del mundo el modo de vida americano que llaman, su democracia, su estilo, su economía, su forma de pensar. Y esto lo vemos desde muchos años atrás. Hay un autor costarricense que se llama Víctor Manuel Arroyo, que escribió un librito que se llama Acusación ante la historia. Y en ese él menciona, o hace un análisis de lo que fue la invasión a Centroamérica por William Walker, apadrinado por Vanderbilt, que era un magnate de Estados Unidos, que sus intereses estaban en transportar a esclavos por a través del río San Juan para cortar distancias. Bueno, esa invasión, William Walker, antes de invadir Centroamérica, había practicado invadiendo Sonora, que era un estado de Estados Unidos. Y entonces yo me puse a pensar que para realizar esas famosas primaveras, ellos siempre hacen eso, practican en un lado para realizar la primavera que sigue. Aquí cuando más se comenzó a hablar de primavera fueron la famosa primavera de Praga. Eso fue en los años 70. Y la primavera de Budapest, que era es la capital de Hungría. Bueno, en ese tiempo, el, eh, el gobierno de la Unión Soviética sí percibió que eso lo que querían era un,
naciente Estado que estaba encaminándose hacia el socialismo, lo que querían era retrotraerlo y meterlo al capitalismo dirigido por Estados Unidos. Intervinieron los famosos tanques, y lograron parar esa primavera. Pero después, eso era el preámbulo. La primavera con la que ellos estaban, su objetivo principal y fundamental era la destrucción de la Unión Soviética, el primer estado de obreros y campesinos del mundo. Y bueno, ahí no pegaron con esas primaveras, pero siguieron perseverantes para destruir a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era la unión de 15 repúblicas, pero la república más grande de ellas es Rusia. Y siempre lo que ahora le llaman el occidente colectivo, bueno, pues antes siempre la pretensión de ellos ha sido eh, capturar los inmensos recursos naturales que tiene Rusia, que es el país más extenso del mundo, y dividir su territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, dividirlo en pequeñas repúblicas que pudieran ser manejadas por la diplomacia de Estados Unidos. Ese fue el objetivo desde Napoleón Bonaparte. Bonaparte invadió Rusia eh, con la consigna, esa es otra cosa, la consigna de la libertad, llevar la libertad. Supuestamente, bueno, Napoleón, aparte de apoderarse de sus riquezas, iban a liberar a Rusia de la monarquía de los zares. Pero siempre de esto, la parte económica es la fundamental. Ellos querían apropiarse de esas inmensas riquezas. Y Napoleón fue derrotado a las puertas de Moscú en la batalla de Borodino en el año 1812. Y tuvieron que recular. Dicen que fue por el invierno, pero no, fue porque el pueblo soviético, el pueblo ruso en aquel tiempo, la Unión Soviética no existía, defendió su país y hizo retroceder a Napoleón. Esas son esas famosas primaveras. Después, en el año 1939, la invasión de las huestes nazis, de la Alemania nazi, caudilladas por Adolfo Hitler, tenía los mismos objetivos: apropiarse de las tierras negras de Ucrania, que eran el granero de Europa, y el oro negro de Bakú, el petróleo tan codiciado, y también, bueno, por supuesto, destruir al primer estado de obreros y campesinos y desmembrar ese país. Y fueron derrotados también en el año 1945, cuando las tropas del Ejército Rojo, después de las batallas de Stalingrado y en el arco de Kursk, comenzaron a hacer retroceder las tropas nazis hasta replegarlas en Berlín, donde fueron finalmente derrotadas. Por cierto, ahora, ese es un hecho histórico que quieren, el revisionismo histórico, quieren borrar de la historia, que la gente no sepa. Y Hollywood es el que anda propalando de que fue Estados Unidos el que derrotó a los nazis, cuando fueron el ejército rojo de la Unión Soviética, con un sacrificio de 27 millones de personas, quienes lograron derrotar lo que llamaron la peste parda,
en aquel tiempo, que era lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad si esa gente hubiera logrado consolidar su poder. Así entonces, las famosas primaveras, la invasión a Irak, que por cierto, en ese tiempo el gobierno de Costa Rica era el presidente don Abel Pacheco. Él apadrinó la coalición de países que hicieron la invasión a Irak. Cuando eso era presidente George Bush, hijo, una masacre, millones de iraquíes muertos ahí por el petróleo también, el petróleo de Irak. Afganistán, lo mismo. Por cierto, acaban después de muchos años de estar en las cárceles, por fin fue liberado ese mártir de la libertad de expresión, eh, que, que fue quien denunció en Wikileaks todas las desmadres que hicieron, o sea, asesinatos colectivos que realizaron para realizar esas primaveras que llaman ellos. Después, en Yugoslavia, la OTAN, para destruir el último resabio de socialismo, de país socialista, que quedaba en Europa después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, yo relato todo esto. Bueno, después el famoso discurso de Barack Obama en el Cairo, en Egipto, que fue el lanzamiento lo que se llamaba la primavera árabe. ¿Qué es lo que pretendían? Cambios de régimen, destronar diferentes gobiernos que a los Estados Unidos no les gustaba. Empezaron por el de Túnez, ahí fue la primera primavera árabe, Túnez. Después en Egipto, después en Libia. Libia fue una masacre también para apropiarse del oro negro y robarle las reservas que tenían los libios en los bancos de Europa y de Estados Unidos. Y entonces se trataba de que, así bueno, siguieron con Siria. En Siria desarrollaron una guerra civil con la participación de grupos terroristas del Estado Islámico y otros para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Pero ellos le pidieron ayuda a Rusia y Rusia intervino. Y ese objetivo de apropiarse de ese país no pudieron gracias al apoyo de Rusia, aunque todavía están ahí metidos, se roban el petróleo y se roban el trigo. Entonces, otro pasaje que yo ahí, porque bueno, cuando uno hace un prólogo aprovecha para también decir algo personal que uno tiene ahí guardado que quiere decirlo, ¿verdad? Fue la famosa campaña eh, contra Stalin. Stalin, el vencedor de los nazis, que se erigió como una gran figura mundial, como una gran fuerza. Había que destruirlo, había que bajarle el piso, como dicen. Lo primero a lo interno y luego al exterior. A lo interno fue el famoso informe de Nikita Khrushchev al noveno Congreso, donde se lanzaron una serie de injurias y calumnias contra Stalin, exageraciones de hechos históricos, etcétera,
que después fueron desmentidos por un investigador norteamericano, periodista, escritor, Grover Furr, que fue desmintiendo una a una las acusaciones que se hicieron contra Stalin, que se difundieron por todo el mundo, que lo convirtieron en un ser repudiable, odiado. Y esa campaña a nivel exterior la realizaron los ucranianos nazis, colaboradores de los nazis ucranianos, que después de la Segunda Guerra Mundial huyeron y se refugiaron en Estados Unidos, aunque muchos se refugiaron en otros países, en Canadá, en Argentina. Yo creo que aquí en Costa Rica anduvieron algunos ahí también camuflados. Pero lo cierto del caso es que esa fue una campaña brutal para bajar de ese estandarte donde quedó colocado Joseph Stalin. Y entonces yo ahí hago una breve reseña de esa situación. El estalinismo se convirtió en la primera, principal forma el antiestalinismo se convirtió en la principal forma de anticomunismo para combatir al movimiento comunista internacional. Entonces, eh, ahí menciona algunas cosas sobre la Guerra Fría, por ejemplo, la famosa Guerra Fría que todos dicen, cuando finalizó la Guerra Fría, yo soy de los que insisten en que la Guerra Fría nunca terminó, que es una de las tres grandes mentiras de finales del siglo XX. Las tres grandes mentiras. Una, el fin de la Guerra Fría, que China había renunciado al socialismo. Y el fin de las ideologías, que fue aquel famoso japonés Fukuyama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Esas son las tres grandes mentiras de finales del siglo XX, así las denomino yo. Francis Fukuyama. Ajá, exactamente, sí. Y yo digo que eso es una mentira porque, ¿saben por qué? ¿Cuál es mi tesis? Bueno, tesis que comparto del general Vasilievsky, general soviético. Lo que originó la Guerra Fría fue el, la detonación de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Que los Estados Unidos se ufanan de que con eso es que acabaron la guerra, cuando ya Alemania había sido derrotada por la Unión Soviética y ya las tropas soviéticas venían, ya habían liberado la Manchuria, China, y venían liberando Corea, la península de Corea. Y entonces arrojaron esas bombas e hicieron esa masacre de 400.000 vidas para obligar al emperador Hirohito a capitular frente a Estados Unidos y que no fueran a capitular frente al gobierno soviético. Esa fue la idea. Para eso hicieron ese magnicidio, ese genocidio. Y entonces, ¿por qué digo yo que la Guerra Fría no ha terminado? Porque lo que lo originó fue la carrera armamentística atómica. Eso fue lo que originó la Guerra Fría. Ese término lo inventó un periodista de Estados Unidos porque era que las guerras en ese tiempo se mantenían al filo de la navaja, entre la guerra convencional y la guerra atómica. Y eso no ha terminado, eso sigue. Más bien hay más países que se declaran como potencias atómicas. Ya hay 9 países en el mundo poseedores de arsenal atómico. Entonces, eso es falso que la Guerra Fría terminara, porque ahora lo vemos. Se terminó la pelea contra la Unión Soviética porque lograron destruir la Unión Soviética. Pero lo que es la esencia de la Guerra Fría, que es la carrera armamentista atómica, ahí está vivita y coleando.
Y mientras esa espada de Damocles esté sobre los pueblos del mundo, la Guerra Fría no ha terminado. El exterminio nuclear de la humanidad. Bueno, así las cosas, dije yo, bueno, bueno, una cosa que se me olvidaba, ¿por qué fue que yo me animé a hacer este prólogo? Porque yo me recordé cuando yo regresé yo estuve viviendo en Cuba 3 años. Yo estuve representante de allá en la OSPAL, que se llama la Organización de Países de América Latina, eh, Asia y África. Fue una organización que crearon el Che Guevara y Fidel Castro en aquellos tiempos, antes de que Che Guevara se fuera a hacer sus guerras en África y en Bolivia, donde entregó su vida. Bueno, en esa organización es que yo estuve de representante 3 años. Ahí fue donde yo me enteré, porque yo tenía reuniones todos los días con representantes de diferentes países y muy frecuentemente con los representantes colombianos. Entonces manejaban la información así y, y participaban en foros aquí en Costa Rica hasta que un día dije yo, todo ese material lo voy a reunir, voy a publicar mi libro. Y entonces de ahí fue donde salió este, este librito que se llama Guerra y Paz en Colombia. Y me enfrenté al mismo problema de Francisco. Y ahora aquí me hace el prólogo. Cuando un amigo, muy amigo del doctor Arnoldo Mora, me dice, si quiere yo le digo al doctor Arnoldo Mora. Y entonces efectivamente le llevé el borrador y él me hizo este prólogo que le dio un gran plus, como dicen ahora, al libro. Y entonces dije yo, bueno, yo, aparte de la estimación que le tengo a Francisco y a su familia, voy a hacerle ese prólogo siguiendo los pasos del maestro que hizo este prólogo y entonces yo voy a hacer algo tratando de imitarlo. Arnoldo Mora es uno de los intelectuales más destacados que tiene Costa Rica. Entonces, para decir qué es qué es lo que pretende, yo lo resumí aquí en un párrafo que tomé de ahí, del mismo escrito de la novela de Francisco, sobre qué es la primavera centroamericana, porque no es nada de esa basura que nos han vendido como primaveras, sino que realmente sí responde al concepto de primavera. Dice, la primavera que está presenciando la primavera que está presenciando no solo es de la naturaleza, sino también la del espíritu humano. Es un renacimiento de valores, de solidaridad y de la creencia en que un mundo más justo es posible. Cada día que pasa, siente como esa primavera hermosa se arraiga más profundamente en el corazón de Centroamérica, iluminando el camino hacia un futuro mejor. Ahí está la esencia de la novela de mi estimado amigo Francisco. Aquí termino dándole mi más calurosa felicitación y llamando a la gente que se interesa por la lectura y por conocer más de la vida, que adquieran el libro de Francisco a través mío o a través de mismo Francisco. Ahí veremos la manera de hacérselo llegar. Ahora tenemos aquí dos amigos que nos pueden ayudar a eso. Así es que entonces yo concluyo con mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Es ejemplar lo que usted nos expone y como a modo de paréntesis, tal vez comentarle que imagínese lo que usted nos compartió
en la forma en la que usted la expuso, pero ahora imagínese nuestra audiencia sintonizando esa recopilación histórica que usted nos comparte, ¿verdad? Al principio, estimada audiencia, solo para que ustedes sepan, tanto don Juan como don Francisco estaban contándome que era la primera vez que iban a participar en el programa, ¿verdad? Y que estaban con ciertos nervios, pero como ustedes han visto, se han ido desenvolviendo muy bien. Entonces, les felicito por eso y le doy de nuevo la palabra a don Francisco, que lo veo riéndose. Espero que nos cuente cómo se está sintiendo y que nos comente su exposición. Adelante, por favor. Estoy riendo porque lo que voy escuchando y ahorita que la escucho con que ya pasaron los nervios, no, que va, todavía están ahí. Máxime, hay que pensar en que todavía nos queda un techo para conversar. Vamos a ver. Oyendo a Juan Félix, ya uno se hace el panorama de lo que ha sido nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro planeta, y el enfoque que le ha dado de lo que nos han metido. Y yo lo pondría a modo de ejemplo con esto. Cuando hablamos de las primaveras, uno dice, ah, qué bello, primavera árabe, los países árabes se están levantando, están haciendo democracia, un mundo nuevo. Vamos a ver. Le decía a mi esposo un día de estos, cuando yo pienso en Mandela y trato de traer el rostro de la imagen de Mandela, ¿a quién se imaginan que llega a mi mente? ¿Quién estoy viendo? No estoy viendo a Mandela, estoy viendo a Morgan Freeman. Nos metieron con todo lo que nos han metido en las películas, Invictus y otras más donde colocaron a Morgan Freeman como el actor, que ya en su medida es difícil poder tener casi que la imagen de Mandela, por cuanto lo primero que sale es este negro de las pelotitas en la cara, Morgan Freeman, y ya de hecho no solamente es que aparece Morgan Freeman, sino que detrás de todo esto viene el bagaje cultural que a través de la película nos están metiendo y nos están creando la idea muy, muy diferente de lo que realmente sucede. O sea, pienso a veces que me quedo por ahí en que la película Matrix, ya casi estamos viviendo en eso. Un mundo inventado que no es el nuestro, pero que estamos ahí creyendo que realmente somos nosotros los que estamos viviendo. Primavera Centroamericana intenta recuperar desde nuestra propia perspectiva y tal vez desbrozar, aunque no me tocó a mí, y creo que no me toca a mí, poder decir, pero, Juan Félix, perdón, siempre tengo el Juan José pegadito, Juan Félix lo hace en el prólogo diciéndonos, ok, ¿qué es una primavera? Nos la plantea a nivel climático, a nivel del tiempo, pero de paso también nos plantea cuál es la conversión que nos quieren hacer de primavera. Y yo trato de, a través de la escritura, a través de la novela, plantear esa insurrección, pero una insurrección real, por eso democrática, una insurrección que nace del pueblo, que se entiende, que se comprende, y tal vez tan románticamente como que incluso el pueblo llega, los trabajadores llegan en el fin de la novela a establecer una nueva sociedad. Una sociedad en la que de pronto aprendieron, se les enseñó poco a poco con la instauración o con la revelación de un partido en la que
como decía Juan Félix, antes de que digamos que en la previa, como dicen en los partidos de fútbol, antes de que empiece el partido, estábamos conversando y que Juan Félix decía que aquí hay que empezar a formar de nuevo, dejando de lado todas estas estructuras que ya a nivel de partidos populares existen por las ideas que hay, porque le preguntaba qué pensaba de la unión de los partidos socialistas franceses. A través de la novela empezamos con que es necesario replantearnos lo que tenemos de partidos, replantearnos nuestra, digamos que nuestra propia realidad política. Y tomamos un partido socialista costarricense amañado, y como decía alguien por ahí, y creo que Juan Félix, Juan Félix lo plantea en el prólogo, quien ve la novela va a encontrar nombres y va a encontrar situaciones que le van a ser muy, muy familiares. Aunque están en diferentes fechas, aunque hay diferentes personajes planteados, pero lo van a ver, lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque interesa hacer esa conexión entre nuestra realidad, porque interesa contar, pero no solo por contar y no solo por soñar en el aire, hay un romántico otro mundo, sino tratar de llevar esa idea de que algo nuevo tenemos que crear. Y a partir de ahí, un hecho concreto que me planteo es cómo lograr que la participación popular sea realmente participación activa, que haya procesos en los que el ciudadano, en los que el trabajador se ve involucrado día a día en su realidad y que esa realidad empiece a tratar de transformarla con su vecino, con su prójimo, y empieza a crear estructuras que sin violencia, y ese sin violencia habrá que meterlo entre comillas para lo que hemos vivido los cambios sociales, pero un pueblo que de pronto deja de ser manipulado, un pueblo que se le va educando para que vaya participando y empieza a cambiar sus estructuras, empieza a cambiar su partido, empieza a cambiar las condiciones que se dan, y cuando enfrenta el conflicto, porque el conflicto se va a dar y porque el conflicto se va a presentar, lo enfrenta de manera que frente a todos los procesos que hemos visto a nivel histórico, lo enfrenta de manera que el enemigo o se muestra como el lobo que es y se lanza, como en estos momentos estamos viendo la destrucción de Gaza, o permite que realmente la población, el pueblo, la sociedad, llegue a un cambio. Y así entonces hay enfoques diferentes. Empezamos por una Costa Rica, pasamos a una Guatemala y empezamos a enfocar cada una de las situaciones. Con Guatemala me pasó que me sentí muy motivado con la situación indígena y cómo lograr que desde sus mismas posiciones y con aspectos históricos, entre ellos la situación del golpe de Estado de 1954, y que Diego Rivera pintó muy bien, y es lo que está en la carátula de la novela, la pintura de Diego Rivera, mostrando cómo se dio el golpe de Estado en Guatemala.
De ahí también hago esas raíces para plantear que hay procesos que son históricos y que tuvieron un determinado génesis, una explosión, y que a partir de ahí pudiéramos decir que, como se plantea en la novela, que son los hijos, que son los nietos de aquellos que estuvieron ahí. Pero bueno, es que hoy somos también los hijos y los nietos de quienes han sido explotados, de quienes hemos sido explotados, los que hoy enfrentamos una situación en que enfrentamos un mundo en el que tenemos que hacer frente. Esa es la búsqueda en la novela a partir de cada uno de los procesos que se van planteando en cada uno de los países y que de pronto entonces empieza a involucrar y va apareciendo entonces el enemigo común, en el cual planteo entonces situaciones también claras de cómo ese enemigo común, con prácticas ya aplicadas, y más que todo para que el lector entienda cómo ese enemigo común sigue los mismos procesos para tratar de desestabilizar, de manipular y de llevar su destino manifiesto. A través de estas 481 páginas, he venido planteando cada realidad de pueblo, de cada comunidad, de los costarricenses, e incluso en algún momento se me dio, pero es que ese actor principal, ¿cuál actor principal? Bueno, tiene un nombre. Alejandro Montenegro. Sí, pero no es pero sí, ese tiene una seguidilla, él va apareciendo, pero es que en esta novela no hay un actor principal, no hay el personaje principal, ¿no? Que al estilo de las novelas románticas, sino que se trata la novela trata de demostrar que el actor principal es el pueblo, que esos son que hay personas que llevan la batuta en algunas medidas, ¿no? Que hay personas que son vanguardia, pero que no son los que lo hacen todo, no son los Superman, no son los Flash, ni los Spider-Man, sino gente natural, con conocimientos, con algunas prácticas, gente tal vez científicos, técnicos, tecnólogos, que manejan las ciencias sociales, las ciencias políticas, que saben de cosas, pero que no son ellos los que hacen, sino que dan herramientas para que el pueblo se desenvuelva y el pueblo haga su propia historia. Y entonces, en cada uno de los países, primero rescatar cuál fue la realidad que tenían, cuáles son los aspectos históricos de donde vienen, contar el joven que se cría en el campo con todas las dificultades que tiene, pero que se embadurna de esa realidad social, empieza a tener ojos de lo que ocurre y se va acercando a otros líderes y van creando conciencia y se van consensando de la realidad que tiene su comunidad, que tiene su pueblo, empiezan a participar en sus organizaciones sociales, crecen, y lo va contando poco a poco cómo ese vínculo con la comunidad hace que se le reconozca como un verdadero líder, como un dirigente, y llega a ser diputado, o un Manuel Alvarado que nace en Cieneguita de Limón, barrio pobre, barrio con una alta delincuencia y drogadicción, pero que esos ímpetus y esa realidad y el acomodo que hace con la gente y con su crecimiento es el presidente de la República. Este es
el enfoque, pero no es porque llegó simplemente solo y porque como nos pintan a un Luis Alberto Monge, a un Oscar Arias o a un Rafael Ángel Calderón, por dar nombres concretísimos. No, este Manuel Alvarado que sale de Cieneguita, sale peleando con su gente y luego sigue con toda la comunidad limonense para identificarse con los guanacastecos, para identificarse con los cartagineses, para sentirse que no es solamente Manuel Alvarado el que va ahí, sino que en él van toda una serie de sueños e ilusiones de un pueblo que día a día lo va construyendo. Y que ese es el enfoque entonces de que llega un momento en que el pueblo se da cuenta de qué lado de la calle está y quiénes están al frente. Y que de pronto lo que están pidiendo, el aumento de los pasajes en la zona sur de Costa Rica, incrementa los costos de vida de la ciudadanía y como ocurre en cualquier otro país, las pequeñas cosas hacen los grandes incendios. Un fósforo que es una cosa pequeñita, pero tírenlo en el lugar adecuado y se quema el edificio. Y ese intento de aumento de pasajes hace que los estudiantes de la comunidad de Río Claro, de la comunidad de Ciudad Neily, hagan un paro, cierren la carretera, y cuando se dan cuenta, toda la zona sur está incendiada. Pero ya no solamente por el aumento de pasajes, sino que ahora la gente, al pliego de peticiones de los pasajes, han empezado a agregar más una cosa y la otra, sintiendo toda su realidad de que esa es la situación que no les permite vivir. Y el país está ya a una situación en que el gobierno incluso establece el estado de excepción. Misma situación, vamos para Guatemala, plantea lo mismo. Misma situación en El Salvador, pero ya empezamos enfocándolo desde la situación de Bukele y las grandes cárceles, y cómo reaccionar frente a esto, y cómo hacer que a pesar de que Bukele y todo su planteamiento impiden la organización popular, hacerlo de tal manera y en su propia cara, porque el pueblo ha despertado. El pueblo está llegando de frente para decir, sí, aquí estamos, mírame a la cara. Pero ya ha adquirido conciencia de su propia realidad como para poder hacerlo. E incluso como para darse cuenta que si hay que morir por la libertad, hay que morir. Pero ya no aquella libertad romántica que nos cuentan, ¿eh? Donde los ricos mandan a los hijos de los trabajadores a la guerra y los de ellos siguen en la universidad. No, ahora todos sabemos en qué lado estamos y qué es lo que queremos y para dónde vamos. Igual entonces, es la misma situación de búsqueda que ocurre en Honduras, que ocurre en Nicaragua, y en Nicaragua empezamos a partir de la situación que se ha planteado en estos momentos con el Frente Sandinista, pero ya ahora estamos viendo una situación un tanto más alejada, donde ya un Frente Sandinista es historia y donde el Frente Sandinista requiere todavía de un mayor despertar popular y de un mayor encuentro de la sociedad y del pueblo y de los trabajadores para superar etapas. Es que en todo tenemos que superar etapas. Y aquí también nos lo planteamos de esta misma manera para ir hacia procesos en los que la sociedad centroamericana se va encontrando, todos se van encontrando, como si fuera una especie de seminario, como que si fuera una especie de curso donde las experiencias que se viven en Costa Rica enriquecen al resto de los países centroamericanos y viceversa. Y donde todos entonces nos estamos encontrando. Y un departamento de Estado norteamericano y una CIA que se enfrentan a una realidad totalmente diferente de lo que antes tenían,
donde era posible negociar con aquellos que hablaban de democracia, pero que esta gente ahora es muy férrea. Y donde los procesos, por más que intentan impulsar y expulsar, y como lo dice alguno de ellos en la novela, es que nos ha sido fácil en los países donde se han venido desarrollando procesos socialistas, que siempre haya alguien dispuesto a vender si se le encuentra el precio. Y un pueblo consciente es un pueblo al que el único precio que se le va a poder encontrar es su existencia. Ah, ¿qué, ¿qué más poder en este momento, como que recapacitar un momento, como para tomar un nuevo aire y relanzar la idea en torno a lo que sigue significando la novela? Alejandra. Sí, te escuchamos. Tal vez, no sé si como parte de lo que fue su experiencia, como lo hacía al inicio, ¿verdad? Una cosa es el contenido de esas 400 y resto de páginas que se ven justamente en sus manos en este momento. Y otra cosa es como el proceso de hacer ese pensamiento crítico, habiendo tantos medios desinformativos, cómo lograr que nuestra audiencia de diferentes edades, de diferentes lugares, puedan recibir esta novela, ¿verdad? Está la versión en físico, está la versión de su familia, eh, la interpretación de cada lector y lectora, ¿verdad? O sea, hay muchas perspectivas que se podrían tomar en cuenta. Yo quisiera tal vez como audiencia, si nos cuenta, por ejemplo, para hacer como un paréntesis, acerca de esa ilustración que tiene, es que como soy de diseño también me genera esa curiosidad, ¿verdad? Por eso antes la compartí un toquecito ahí en el en vivo, porque podemos ver diferentes personajes en esa representación y esa imagen ya nos da una pincelada de lo que tanto nos comentaba don Juan como lo que usted nos ha ido contando. Pero sí me gustaría escuchar eh, si don Juan vio esa imagen, tal vez para no sesgar la respuesta de don Juan, ¿qué pensó él cuando vio esa imagen, la portada que tiene la novela? Y posteriormente que don Francisco nos cuente cuál fue su intención, cómo se construyó esa imagen y digamos, qué intención tiene para el público. O sea, yo puedo tener una idea, pero a veces es necesario verbalizarlo para conocer eso, que no en cualquier lugar lo vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, don Juan, cuéntenos en su interpretación, ¿qué le provocó esa portada a esa novela? Bueno, yo si de algo sé poco es de pintura. Por supuesto sé de Diego de Rivera, sé de su esposa, Frida Kahlo, lo que significaron no solamente como artistas de la pintura, sino también como en la política por su posición política de ambos. Tal vez hasta más Frida que Diego. Por eso se da a conocer poco, porque en realidad Frida era bastante radical. Y bueno, de verdad que sí, hay que tener un poco de conocimiento para poder interpretar. Yo he entendido esa portada porque precisamente Francisco en su obra la explica, la explica y ahí en esa pintura está expresada el papel de la iglesia, que como siempre anda plegada a los grandes intereses, el papel del pueblo, el papel de las personas que son traidoras a su propio pueblo y el papel de los gobiernos que traicionan a su propio pueblo y la tragedia que todo esto conlleva. Y así es que, bueno, ahí tiene
en el libro tiene una buena explicación del significado de esa portada tomada de una pintura de Diego de Rivera. Así es que tal vez Francisco nos puede profundizar un poco más bien. Muchísimas gracias, don Juan. Sí, digamos, uno puede apreciar los diferentes personajes, tal vez haciéndole tipo un adelanto o un spoiler, como también se le dice a nuestra audiencia, ¿verdad? Que no, tal vez no ha visto. Tenemos una imagen que del lado izquierdo hacia la derecha vemos la aparición de, a lo que yo interpreto, unas plantas de banano o en referencia a la bananera. Vemos como un cuerpo militar, como soldados, ¿verdad? Una bolsa que está con un rostro que representa como una carita, digamos, pero ahí don Francisco nos va a dar detalles, pero yo interpreto que es como el dinero o la parte de la corrupción que cierto personaje está dándole la mano haciendo con ese apartado de militares en el centro como un padre católico, y así en el plano frontal vemos ciudadanos y ciudadanas muertos o heridos. Algo que llama muchísimo la atención es el manejo del color, porque es un tono verde que me remite al género o al movimiento realista o al realismo. Y también vemos un grupo de ciudadanos y ciudadanos vivos en postura de lucha, se ven como machetes y se ven edificaciones al fondo que no sé por qué, pero me pareció que era como la basílica. Pero ya esas son interpretaciones adivinando. Cuéntenos la verdadera interpretación, don Francisco. Adelante. Hay que encender el micrófono. Ajá. Ah, no, sí estaba apagado. Am, la pintura tiene por nombre que le dio Diego Rivera Gloriosa Victoria. Y es una presentación de la imposición norteamericana en 1954 del golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Si no estoy muy equivocado. Uh, vos hiciste, Alejandra, casi que el detalle parte por parte, como dibujando dibujando la pintura, en la que Diego Rivera eh, escenifica la intervención de la CIA en ese 1954, con lo que logra que el gobierno, sí, efectivamente, de Jacobo Arbenz caiga el golpe de Estado. Y si seguimos la pintura, en el medio está el secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, dándole la mano al dictador Castillo Armas, que se convierte en el presidente, y en ese momento con el golpe de Estado se convierte en el presidente. Y John Foster puña un fusil y tiene la cara del presidente de Estados Unidos en ese momento, Dwight Eisenhower. Y caray, qué bonita la imagen presentada en la pintura, tal y como la están planteando los mexicanos. A la par de John Foster está su hermano, y que representa exactamente el papel que hace la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, repartiendo dinero a los militares guatemaltecos y a otras personas que participaron ahí en el derrocamiento. Además, la pintura
dibuja a la par de John Foster, detrás de John Foster, al embajador norteamericano y a algunos militares guatemaltecos que se prestaron al golpe de Estado. La iglesia es lo que representa el sacerdote que aparece pintado. Y Diego Rivera logra plasmar en esa pintura toda la realidad del momento en el que, para plantear a un tercer sujeto que no está reflejado en la pintura, pero que es quien lleva a cabo todo esto que ha realizado el gobierno norteamericano, la CIA y los traidores guatemaltecos, y que es la compañía chiquita, la compañía bananera, que estaba perdiendo las tierras que el gobierno de Jacobo Arbenz y su anterior presidente, el papá del actual presidente guatemalteco Arévalo, habían venido repartiendo, nacionalizando tierras de la compañía bananera, a lo cual se opuso y confabuló con la CIA y con el gobierno norteamericano para dar este golpe de Estado. Esta es la pintura y ese es el sujeto escondido, como siempre, que nos lleva a que Diego Rivera, con toda su maestría, lograra dibujar, y que cuando yo estoy buscando qué puedo colocar de imagen que mejor represente la primavera, porque esto que está en la novela es una primavera, es la primavera norteamericana dibujada para Guatemala. Y tratamos entonces de que no sea esta novela esta primavera la que se repita. Pero a través de la novela intentamos entonces reflejar esto, pero plantear entonces esa otra primavera que cambie sustantivamente lo que Diego Rivera hace casi 70 años nos pintó en ese momento. Para agregarle un toquecito a eso, nada más. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno ¿cómo se llama? De Jacobo Arbenz era Ernesto Toriello o Torielo. Y yo tuve la oportunidad cuando viví en Cuba de conocerlo. Él vivía en El Vedado y en su casa tenía la sede de una organización que él fundó a nivel latinoamericano y del Caribe, que se llamaba el Tribunal Antiimperialista de Nuestra América. Ellos hacían actividades, hacían reuniones anuales donde iban representantes de todos los países de América Latina para elaborar formas de lucha contra el imperialismo. Así se llamó Tribunal Antiimperialista de Nuestra América. Creo que el que iba mucho por aquí era Álvaro Montero Mejía, que posiblemente ustedes lo saben de él. Y seguramente, bueno, él falleció hace unos pocos años y ese trabajo que él dirigía hasta ahí llegó. Nada más eso quería agregar, sí. Muchísimas gracias. Es que es importante hacerle una imagen, ¿verdad? Aunque sea virtual con la parte verbal a nuestra audiencia.
Ya le hemos dado indicios de que son más de 400 páginas, que tiene una portada con tal obra. No sé incluso si partiendo de que no conocemos la obra, don Francisco nos cuenta un poquito acerca del índice, cómo fue la construcción, porque cómo se preparan estos 400 y resto de páginas para que nuestra audiencia sepa cómo hacer esa secuencia. Si nos cuenta entonces. Caray. Decirte cómo se conforma el índice es decirte cómo sentarme en la computadora para empezar a dibujar casi que en algún momento cada uno de los capítulos que iba a llevar la novela, y darme cuenta después, e incluso desarrollando ese capítulo, que habían cosas que ya había planteado y que lo que estaba tocando en el capítulo ahora, más bien era algo previo como para colocarlo un poco antes y luego volver a empezar a cambiar ese índice que estás viendo ahí, porque quería ir dibujando poco a poco, como un proceso, el desarrollo de la novela. Bueno, renacer en la oscuridad, la búsqueda de redención y justicia. ¿Qué nos encontramos en ese primer capítulo? Nos encontramos a un Alejandro Montenegro en una playa limonense, refrescándose, y más que estar refrescándose, es estar reviviendo todo el proceso de vida y el proceso político que tenía que enfrentar que llegaba de inmediato. Más que estar en la playa como refrescándose, Alejandro se está cuestionando quién es, qué hace y qué quiere hacer de su vida. Y Alejandro es hijo de una familia multimillonaria, es el rebelde, es la oveja negra, no, es la oveja blanca, perdón, porque quien es negra es la familia. Son los grandes adinerados, los grandes latifundistas, los grandes exportadores, que con su mentalidad, que a nivel de la sociedad, a nivel de su presencia en la sociedad, y pues son los grandes dueños y los grandes políticos con que hoy nos enfrentamos, pero que tienen a su gente trabajando con bajos salarios, empresas de prestamistas haciendo explotaciones casi como el gota a gota, y por si hay alguien que no entiende el gota a gota, son los préstamos de extorsión que hoy en día se han hecho populares, en los que alguien se aprovecha de mi necesidad y me obliga a estar pagándole un porcentaje y un interés diario exorbitante de paso, que incluso lleva a que si no se paga o a recibir golpes o a que te quiten algo de la propiedad o que te quiten hasta la misma vida. En eso anda embarcada la familia Montenegro. De eso vive la familia Montenegro. Con eso tiene sus su gran vivienda, eh, sus grandes posesiones, y a eso quiere renunciar y está renunciando Alejandro Montenegro. Él siente como que si su sangre también estuviera manchada.
En su mente también siente como que es parte culpable de eso que ocurre. Y por lo tanto, su esfuerzo no solamente es por ayudar a los demás a obtener una nueva vida, sino también él mismo redimirse en esa realidad, en ese cambio. Él mismo quiere cambiar, él siente que también él tiene que vivir ese cambio. Y por tanto, esta playa, esa agua es como una especie de bautismo para cambiar, para salir, ¿verdad? Pero de paso también vive esa realidad caribeña, ¿no? Y creo que la escritura nos va planteando lo delicioso que huele la comida caribeña mientras él se va acercando, saliendo de la playa y llegando a su casa y el restaurante cerca donde están cocinando y le llegan los olores de esa comida caribeña. Se siente impactado y apegado a esa gente, a esa comunidad. Los ve como viven. Regresa a su casa o a la cabina donde está viviendo en ese momento y casi que siente esa comunión espiritual con la vivienda, sus ventanas, sus paredes de madera, ese piso, y comulga con esa realidad de su región. Se inserta en esa sensación que le brinda la tierra, que le brinda las palmeras, el aire, el mar, que incluso cuando ya se va a ir, cuando se monta su lujoso vehículo, está bien descrito en la novela el vehículo, todas las capacidades que tiene. Es un vehículo lujoso de alguien que de verdad tiene dinero, que a veces incluso hasta se pregunta qué hace él yendo con un vehículo de esas comunidades pobres. Entonces dice que quizás la gente puede entender que es cambiando toda esa realidad, haciendo una sociedad diferente donde todos puedan ser iguales, pero no para menos, sino para más. Y que él también puede ser un ejemplo para decirle, vamos todos, cambiemos esto, ¿no? Y aborda el vehículo porque le espera otra acción. Y es donde ya entramos en el capítulo segundo para enfrentar la semana en que con el partido político en el que está inmerso van a hacer una discusión durante esa semana. El Partido Socialista Costarricense tiene durante esos días una discusión. La realidad costarricense dice que los partidos tienen asambleas, decían que tenían asambleas distritales, la reunión de sus militantes, sus simpatizantes a nivel del distrito, que es la región administrativa, la división administrativa más pequeña, y ahí tiene que haber una llamémoslo célula, una pequeña asamblea de miembros del partido, que luego se conforman todas ellas del distrito del cantón, conforman una asamblea cantonal, y la asamblea cantonal va a ir a formar la asamblea provincial y de ahí la asamblea nacional. Pero la realidad política y los intereses de los políticos están haciendo que haya menos participación popular y por tanto cambiaron los estatutos y ahora ya no participa la comunidad. Ahora ya cogieron a 3, 4 de cada distrito y formaron la asamblea cantonal y entonces ya el pueblo dejó de participar. La asamblea que viene ahora en el segundo capítulo de la novela es la lucha de los dirigentes locales contra los dirigentes nacionales para lograr cambiar esa realidad.
Y vamos a pasar ahora entonces ya no a que se siga dando la situación de que sean los dirigentes nacionales los que dirigen la política del partido y por tanto la política nacional cada vez que llegan al gobierno, para que otra vez regrese a las asambleas de distrito. Porque el interés incluso ya no es solamente que la asamblea de distrito sean 4 o 5 como estaba antes, sino que en cada comunidad que conforme ese distrito más bien sea donde se formen esas pequeñas células y se despierte la participación popular, que haya participación activa. Y en la novela, y fue algo que tuve que dedicarme su rato para ver cómo podía desarrollar, que se pudiera interpretar ese concepto, porque hablamos de democracia y hablamos de democracia, pero es la democracia que conocemos actualmente. Y aquí es hablar de una democracia en la que haya participación activa real, donde las personas se involucran y se sienten, y no solamente 3, 4 que nada más toman las decisiones, sino que y se transmite esa espiritualidad de que realmente todos estamos participando. Entonces, esa va a ser entonces la discusión y donde vamos a ver a bastantes personajes que lógicamente porque la novela no la puedo hacer más extensa de lo que se hizo, no podría empezar a darles nombre y ubicación y lugar y hasta el número de teléfono porque se nos va a hacer más larga la novela, pero hay bastantes personajes participando para el pro y el contra del por qué sí una mayor democratización del partido en la toma de decisiones o el por qué mejor seguir con el proceso de las asambleas cantonales eliminando la participación de la comunidad como tal. Y ahí ya empezamos a ver entonces empezamos a identificar aún más nuestros actuales dirigentes o los que ya no son actuales dirigentes pero que todavía están en vida de nuestra realidad costarricense, tratando de seguir haciendo el mismo manipuleo y su participación. Y nos vamos entonces al capítulo 3, donde ya hay un expresidente tratando de reunir a su gente para tomar la revancha. Se amplía un poco más la novela porque ya entonces ya es cuando pasamos a Guatemala y Guatemala se empieza a plantear la situación casi que igual, a identificar a las personas, a darles su personalidad, el por qué de pronto se sienten motivadas y quieren empezar a participar y a desarrollar un proceso como alguien que de pronto siente las incomodidades, pero que no se entiende hasta que se encuentra con otro que también está igual y poco a poco se van dando unos a otros y otros y otros y enfrentando sus propias necesidades, se dan cuenta de por qué viven así, por qué están así, e incluso pueden ver hacia el pasado e identificar sus propias realidades y los procesos que quieren llevar a cabo. Pero ya también en Honduras, en la embajada norteamericana, ya la embajadora con el representante de la CIA a nivel de Centroamérica, ya empiezan a palpar, empiezan a sentir que algo está cambiando, algo ocurre, ¿no? Sus agentes en los diferentes lugares o sus informantes en sus diferentes lugares empiezan a decir que algo está ocurriendo, algo está cambiando. Se empieza a despertar la primavera. Muchísimas gracias, don Francisco. Quisiera, aprovechando antes de darle el pase a Panga y a modo de conclusión, tal vez para que don Juan nos diga de todos los personajes que tiene o de todos los momentos que tiene la novela, ¿con cuál conectó o siente que tiene más afinidad para que nuestra audiencia no solamente se quede con la idea de que en la novela vamos a escuchar de Alejandro Montenegro, sino qué otra personaje o momento podemos ir anticipando? Bueno, es que como señaló
Francisco, el personaje principal es el pueblo y Alejandro Montero representa a un elemento de ese pueblo que llegó a entender en su momento de que él tenía una misión que cumplir y se involucró en ella, dejando todo lo que tenía y asumiendo todos los riesgos para llevar adelante esa misión. Que por cierto, ahí en el prólogo, de alguna manera yo lo señalo de que la novela, bueno, por ser una novela, tiene su parte romántica también, que es el noviazgo de, el noviazgo de este muchacho con otra militante, otra activista, ¿verdad? Y entonces en el transcurso de la novela se presenta ese romance que yo le digo que la saca de la fría política y le enfrenta a eso, a ese romanticismo que a mucha gente es lo que le atrae de las novelas. Entonces a Francisco no se le escapó ese detalle. Y otro detalle que yo señalaba ahí, que terminó ahora Francisco, es esto de lo que se han convertido los partidos políticos, que inclusive le han dado un apodo muy interesante que le llaman los partidos taxi. Los partidos taxi, que es eso que el que se logra hacer un partido después lo alquila para que alguien ponga los candidatos. Y eso que tiene de participación popular, nada, eso es un menoscabo a la democracia. Y inclusive la participación popular ha sido sustituida al extremo de que algunos ya están haciendo los programas del partido utilizando el famoso ¿cómo se llama ese? El chat GTP, algo así. Sí, sí, con la inteligencia artificial, ya no cosas elaboradas por la gente, sino nada más para cumplir un requisito y para ver si yo logro alcanzar un puesto de electoral. Es decir, se ha degradado totalmente lo que se concibe como verdadera política. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad que aunque ya estamos en la recta final de estos minutos que nos quedan, es importantísimo recapitular para nuestra audiencia la riqueza, el aporte que tiene este programa hoy con estos panelistas en particular, porque no es lo mismo agarrar el libro y leerlo por cuenta propia que escucharles a ustedes hacer esta reflexión, esta introspección incluso, de cómo no solamente se trata de una historia de un personaje, de un pueblo, sino que tiene una capacidad de trascender las fronteras y desde donde nos estén sintonizando, ojalá que se les haya quedado esa inquietud de que definir el concepto primavera desde esta postura política, ¿verdad? Desde esta conciencia o el pensamiento crítico, nos permita seguir generando esa interpelación, ¿verdad? De lo que nos han metido, como decía en el inicio, ¿verdad? De lo que nos han inculcado ciertos medios y que nosotras y nosotros podamos hacer ese cuestionamiento, ¿verdad? Ver lo que, como ustedes mismos señalaban, no se ha acabado, aunque digan que ya se acabó, y la vigencia que tiene esto. Pero bueno, yo les felicito y les agradezco porque yo estaba acá, está bien, como parte del equipo de Alternativas, pero lo he disfrutado como parte de la audiencia que tiene Alternativas. Entonces, muchísimas gracias por cómo han expuesto la obra. Ahora sí, Panga, yo sé que estás deseoso de hacer tu comentario, así que adelante. Muchísimas gracias, respetada y querida Alejandra. Muchísimas gracias, compañero escritor. Muchísimas gracias, compañero comentador. Y obviamente muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias a Ligia Porras, que es fiel escucha. Lina Samuels, allá en el Atlántico, por cierto. Y la compañera Roxana Madrigal, que siempre anda por acá con nosotros y nosotros. Y después
la gente de los diferentes países, porque mientras ustedes hablaban, yo me dedicaba a pasar por este aparatito, ¿verdad? Entonces la magia definitivamente que Juan Félix hablaba tiene doble sentido, ¿verdad? Algunas veces es muy importante, pero nos permite comunicar ideas valiosísimas. Entonces ya anda circulando por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? El asunto, ¿no? Yo me siento muy feliz de que hayamos tenido esta especialísima experiencia. Muchísimas gracias a la compañera Alejandra por su ciencia en artes gráficas y su paciencia, definitivamente, ¿no? Y obviamente gracias a los compañeros que hicieron este maravilloso panel. Es muy lindo el planteamiento que hace el escritor, porque resulta que yo pienso que no es primavera centroamericana, sino que es primavera mundial. Vamos a ver, todos los viernes que me corresponde estar acá, planteo y esta vez va a ser lo mismo, ¿verdad? Ustedes me disculpan, pero hay que plantearlo. Ya Alejandro sabe por dónde va la historia. Siempre planteo que este sistema que hoy soportamos en el mundo, que por dicho está en plena decadencia, este sistema capitalista, neoliberal, es, y esto es importantísimo destacarlo, homicida, mata a la gente, ¿verdad? Por todo lado. No hay necesidad de revisarlo, de dar ejemplos, sino que el ejemplo está en el mundo. ¿Por qué? Porque la violencia es un negociazo para el sistema vigente, ¿verdad? El terror, recuerden aquella frase de aterroriza y venderás, ¿verdad? Entonces nos tienen encerrados entre un montón de rejas y eso es plata, nos tienen encerrados con un montón de cámaras y eso es plata, nos tienen encerrados, en fin. Y entonces a este sistema le conviene muchísimo sembrar el terror por todo lado. Entonces es homicida. Si hay que envenenar a la juventud para hacer plata, se hace plata. Si hay que destazar a los niños, siempre se me para el poco pelo que tengo, ¿verdad? Cuando lo pongo ese ejemplo, se destaza para venderlo, ¿verdad? Si hay que eh, sencillamente mandar a la guerra a la mujer de la juventud, allá en Ucrania, por ejemplo, ¿verdad? Se le manda sencillamente ahí van, ¿verdad? Todo para hacer plata realmente, ¿no? Pero además de ser homicida, es ecocida, mata al género humano, ¿verdad? Mata al hábitat en el que el género humano hace posible su vida, mata a la naturaleza, pero así la destruye, constantemente la está transformando en dólares o en euros, ¿verdad? Y además es patriarcal totalmente, ¿verdad? Pero además es plutocrática y cleptocrática, ¿verdad? Un gobierno de los grandes ricos. En Costa Rica nunca ha habido, se quedó corto el presidente Chávez, ¿verdad? Cuando dijo que en Costa Rica tenemos 75 años de una dictadura perfecta. Luego, tratando de arreglar el asunto, dijo que era una tiranía, pero se quedó cortísimo. En Costa Rica tenemos 200 años y resto, ¿verdad?, de que nos independizamos de España, de una plutocracia perfecta, ¿verdad? Gobierno de los ricos. Nunca ha habido ningún cambio estructural en Costa Rica, estructural económicamente hablando, ¿verdad? De ningún tipo, sino que reformitas, pero todo sigue igual, el poder está en la misma argolla, ¿verdad? Y además, cleptocrática, ¿verdad? Se roban todo lo que pueden y patriarcal. Ya por dicha la humanidad, y con esto ahora sí voy terminando, porque el tiempo tiró la guillotina, ¿verdad? Ya por dicha la humanidad se está dando cuenta de esa situación y ya no soporta esto, ¿verdad? Y esa inquietud que don Francisco tuvo a nivel de Centroamérica, la está teniendo ya una gran mayoría, valga la redundancia, ¿verdad?, de seres humanos en el mundo, definitivamente, ¿no? Y entonces ahí están apareciendo, yo al igual que Juan Félix, admiro profundamente al pueblo ruso, ¿verdad? Y admiro profundamente al pueblo chino, estoy enamorado definitivamente del pueblo chino, ¿verdad? Cuando uno conoce la historia del pueblo chino, termina enamorado de ese pueblo maravilloso. Y de los árabes, ¿verdad? En fin, de los africanos que ya están mandando para el carajo el dominio francés, ¿verdad? Europeo, ¿verdad? Entonces, la humanidad está despertando totalmente. Y por dicha, en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Y no hay que mandar revolucionarios, sino que ahí mismo se está haciendo la revolución, ¿verdad? La clase dirigente que da la cara
es tan pobre y tan criminal y tan asesino que ya nadie lo va soportando. Vean lo que está pasando con Biden y con Trump. Lo terrible en Estados Unidos por quién votar, ¿verdad? Gracias. Y entonces la primavera va a ser para toda la humanidad, definitivamente. Así es que don Francisco es la humanidad y Juan Félix la humanidad toda la que representa la novela. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted también, Panga, y a nuestra audiencia la invitamos para que nos puedan sintonizar un tema nuevo el próximo viernes, correspondiente igual a las 6 de la tarde en el live en vivo del Facebook, pero nos pueden encontrar en los diferentes medios. Esperamos puedan sintonizarnos y le agradecemos a las emisoras que nos retransmiten. Muy buenas noches o muy buenos días para cuando nos escuchen. Hasta la próxima.